Todo el mundo vio con disgusto cómo el agente se acercaba al viejo perro callejero, pero nadie esperaba lo que vino después. En solo 5 minutos, una patada inofensiva se convirtió en un error que cambió su vida, y cuando la verdad sobre el pasado del perro salió a la luz, ese mismo oficial se encontraría cara a cara con una justicia mucho más brutal que la que creía controlar. La ciudad de Granger era pequeña, escondida entre carreteras tranquilas y campos susurrantes, donde todos se conocían, o al menos eso creían. La mayoría de las mañanas, las calles estaban tranquilas. Los ancianos barrían sus porches, los niños iban al colegio en pequeños grupos, y el agente Reynolds hacía sus rondas rutinarias en un coche patrulla desgastado. Era un hombre de rutinas firmes y opiniones más agudas, sobre todo cuando se trataba de animales que vagaban por las calles. Entre la gente del pueblo, un perro viejo se había convertido en una imagen familiar. Sarnoso, cojo y claramente pasado de moda. El perro deambulaba todos los días por las mismas aceras sin molestar a nadie. Algunos decían que había tenido familia, otros susurraban que era más listo de lo que parecía. Le llamaban Tank, un nombre que no encajaba del todo con su frágil cuerpo, pero que de algún modo encajaba con su forma de moverse, lenta y firme, como un soldado cargando un peso invisible. Tank nunca suplicaba, nunca ladraba, nunca causaba problemas. Simplemente era una presencia. Un alma vieja que sobrevivía a base de sobras e instinto. Los niños de la escuela primaria le dejaban trozos del almuerzo y la señora Holloway, de la panadería, siempre le dejaba agua y pan duro cerca del callejón. Pero el oficial Reynolds solo veía una molestia. Para él, Tank era un símbolo de desorden. Los perros callejeros, en su mente, significaban pereza y responsabilidad. No pertenecían a su limpia ciudad. Así que cuando vio al perro acurrucado en la puerta de la comisaría aquel jueves por la mañana, húmedo por la lluvia de la noche, algo se quebró. Los testigos dirían más tarde que la patada fue repentina, sin provocación. Un cruel golpe de bota que levantó al viejo perro del suelo con un aullido que resonó en Main Street. La mayoría de la gente se dio la vuelta, incómoda. Nadie intervino. Nadie, excepto una adolescente que estaba al otro lado de la calle, cámara en mano y ojos desorbitados de incredulidad. Tank no devolvió el mordisco, no gruñó ni huyó. Simplemente se puso en pie, se tambaleó ligeramente y se alejó, despacio, como si supiera algo que el agente Reynolds ignoraba. En cuestión de minutos, todo el mundo de ese agente empezaría a rebelarse, y todo empezaría con una simple publicación en Internet que se hizo viral mucho más rápido de lo que él podía perseguirla. Pocas horas después del incidente, el vídeo grabado por la adolescente, se llamaba Harper, había empezado a circular por Internet. No era su intención crear problemas. Simplemente lo publicó en su cuenta privada, con un pie de foto que combinaba conmoción y tristeza. Pateó a ese perro viejo como si fuera basura. ¿Cómo puede alguien llevar una placa y hacer eso? Pero Internet no sigue las reglas de los pueblos pequeños. A mediodía, el vídeo se había compartido más de 40,000 veces. Por la tarde, páginas nacionales lo habían recogido. Activistas por los derechos de los animales, personas influyentes e incluso ex policías se hicieron eco. Los hashtags se multiplicaron. Country Justice for Tank, No Badge for Cruelty, Granger Shame. El agente Reynolds permaneció inconsciente, al menos durante unas horas. Volvió a casa de su turno refunfuñando sobre ese chucho y el charco que había dejado junto a la puerta de la comisaría. Su mujer se dio cuenta de su estado de ánimo, pero hacía tiempo que había dejado de hacer preguntas. Apagó el teléfono, abrió una cerveza y se sentó en silencio. Mientras tanto, la ciudad se iba despertando. La señora Holloway, de la panadería, cerró temprano y le temblaban las manos al ver las imágenes. Había alimentado a Tank durante años. La idea de que alguien le hiciera daño, sobre todo un agente, la llenaba de una rabia que no había sentido desde la muerte de su marido. Imprimió un fotograma del vídeo y lo pegó en el escaparate de su tienda, con garabatos en rotulador negro. Esto no es justicia. En el instituto,
Harper se sentó nerviosa en el despacho del consejero, con su teléfono sonando cada pocos segundos. No esperaba que su puesto explotara como lo había hecho, pero algo le decía que tenía que hacerlo. La gente tiene que saberlo, dijo en voz baja con las manos apretadas. No solo pateó a un perro, pateó algo que confiaba en esta ciudad. Más tarde, ese mismo día, ocurrió algo aún más extraño. Una mujer de unos 60 años llegó a la oficina del sheriff y pidió hablar con el responsable. Era tranquila, serena, pero firme. Llevaba en la mano una pequeña foto plastificada. El sheriff, abrumado por el repentino desastre de relaciones públicas, se reunió con ella en el vestíbulo. «Señora, tengo entendido que ha habido cierta confusión». «Ninguna confusión», la interrumpió. «Ese perro, el que su agente pateó, salvó la vida de mi marido en Kandahar». El sheriff parpadeó. «¿Otra vez?». La mujer dejó la foto sobre el escritorio. Mostraba a un Tank mucho más joven, con equipo militar, los ojos afilados, de pie junto a un hombre sonriente en uniforme de faena. Entonces se llamaba sargento. Mi marido lo entrenó. Solo en una misión detectó 4 artefactos explosivos improvisados. No era solo un perro, era un soldado. Se hizo el silencio en la sala. El sheriff cogió la foto y la estudió con incredulidad. ¿Me estás diciendo que ese perro callejero es un K-9 militar retirado? Sí. Tras la muerte de mi marido, no pude cuidar de él. Estaba lidiando con demasiadas cosas. Se escapó una noche. Nunca lo encontramos. Pero conozco sus ojos. Los reconocería en cualquier parte. Ese es el sargento. Ese es Tank. Esa noche, el sheriff había puesto al oficial Reynolds en licencia administrativa. Ahora no era solo la protesta pública. Era la revelación de que el oficial había agredido a un perro de servicio militar condecorado, un perro que había sido abandonado por el sistema, no por elección. Marta, una bióloga que había trabajado antes con perros de rescate, se ofreció a examinar a Tank si alguien lo encontraba. «Los perros como él lo recuerdan todo», dijo en voz baja, viendo las imágenes por 10ª vez. «Si no ha arremetido, incluso después de haber sido herido, es porque está adiestrado, disciplinado. Pero eso no significa que no tenga miedo». La caza de Tank comenzó esa misma noche. Los lugareños se desplegaron por el pueblo con linternas, croquetas y voces suaves, gritando su nombre. Algunos usaban sargento, otros se ceñían a tanque. Los niños hicieron carteles. Un anciano donó viejas mantas del ejército para crear rincones cálidos en los callejones, pero Tank no aparecía por ninguna parte. Era como si el viejo perro se hubiera desvanecido en las sombras, alejándose de las mismas personas que una vez lo llamaron familia. La culpa se apoderó de Granger. Harper, incapaz de conciliar el sueño, hojeó los comentarios de su vídeo. La mayoría eran de apoyo, otros de furia, pero había uno que destacaba. Era de una cuenta sin foto de perfil. «Ese perro también me salvó la vida. Estaba patrullando con el sargento Daniels el día que Tank encontró la tercera bomba. Dile a la gente de Granger, no se patea a los héroes». Harper sintió escalofríos. Hizo una captura de pantalla del comentario, sabiendo que esta historia estaba lejos de terminar. En algún lugar, un viejo soldado caminaba sobre 4 patas, herido no por la guerra, sino por la ciudad que una vez trató de proteger. ¿Y el karma? El karma no había hecho más que empezar. A la mañana siguiente, el ambiente en Granger era diferente. La plaza del pueblo, normalmente tranquila, llena de charlas informales y olor a café recién hecho, bullía. La panadería no abrió. La ferretería permanecía cerrada. Pero, de todos modos, empezó a formarse una multitud frente a la comisaría de policía. La gente no venía con pancartas ni gritos, sino con una convicción silenciosa. Se pegaron fotos de Tank, capturas del vídeo, imágenes editadas con «Justicia para el sargento», en ventanas, farolas e incluso en chaquetas. Harper estaba entre ellas, sosteniendo una versión impresa del comentario en línea que no la había dejado dormir en toda la noche.
Había intentado ponerse en contacto con el usuario que afirmaba haber servido con Tank, pero no había obtenido respuesta. Aún así, algo le decía que era real, lo sentía real, y la gente que la rodeaba, veteranos, profesores, estudiantes, jubilados, estaba de acuerdo. La ciudad había cometido un error y tenía que enmendarlo. Dentro de la comisaría, el sheriff Walton no había dormido. Estaba revisando los registros antiguos, intentando verificar la denuncia de la mujer del día anterior. No era fácil. Los archivos del Servicio Militar de Perros no eran públicos y, dados los años transcurridos, Sargento podría haber cambiado de nombre, haber sido reasignado o haber sido dado de baja discretamente. Aún así, había un expediente que le llamó la atención. K9-742B, belga Malinois, activo en Kandahar, transferido a Estados Unidos en 2015. Último adiestrador, Sargento Martin Daniels. Las notas incluían heridas de metralla, síntomas similares al TEPT y una mención por el servicio prestado. El perro había sido considerado demasiado unido para ser reasignado. Pero la última anotación fue lo que hizo detenerse al sheriff. Colocación final, solicitada por la viuda del sargento Daniels, entregado a su cuidado, sin más seguimiento. Eso era todo, sin microchip, sin seguimiento. No hay actualizaciones oficiales, solo un nombre y silencio. Jesús, susurró Walton. Es él. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Tank fue finalmente encontrado. Un voluntario llamado Luis, veterinario jubilado, había seguido un rastro de huellas hasta el borde de las antiguas cocheras del ferrocarril, abandonadas y cubiertas de maleza. Cerca del muelle de carga trasero, en un nido de cartones aplastados y hojas, yacía Tank. Respiraba entrecortadamente. Tenía el costado magullado, pero abrió los ojos cuando Luis le llamó suavemente. «¿Sargento?» El perro levantó la cabeza. Luis se arrodilló y le ofreció un trozo de cecina. «¿Recuerdas ese nombre, verdad?», dijo con la voz entrecortada. «¿Recuerdas quién eres?». El tanque no se movió mucho, pero movió la cola una vez, lenta y deliberadamente. Se corrió la voz rápidamente. En 20 minutos llegaron Marta y Harper. Se acercaron con cuidado para no asustarlo. Tank no se resistió cuando Marta lo examinó, con sus manos metódicas pero tiernas. «No hay huesos rotos», dijo. «Le duele, pero es más fuerte de lo que parece». Harper se sentó cerca, sosteniendo su teléfono. «Vas a estar bien ahora», susurró. «Saben quién eres». Pulsó grabar. Aquel vídeo, un tembloroso clip de 30 segundos de un perro maltratado que levantaba la cabeza al oír una voz amable y el nombre de sargento, alcanzaría los 2 millones de visitas en menos de 24 horas. De vuelta a la comisaría, el agente Reynolds observaba el caos desde detrás de las persianas cerradas. Seguía sin entender por qué la gente armaba tanto alboroto. «Solo era un perro callejero», murmuró para sí. «Ni siquiera era de nadie». Pero entonces sonó su teléfono. Era el sheriff. «Tiene que venir», dijo Walton, con un tono ilegible. «Ahora». Cuando Reynolds llegó, encontró al sheriff esperando con un expediente sobre su escritorio y a la viuda del sargento Daniels sentada cerca. En cuanto lo vio, sus labios se curvaron, no por miedo, sino por una furia helada y controlada. «Le has dado una patada», dijo. «Pateaste a un soldado». Reynolds parpadeó. «Con todo respeto, señora, ese perro era callejero, no tenía forma de saber». «Esa no es la cuestión», cortó Walton. «La cuestión es que a usted no le importó». Deslizó el expediente por el escritorio. «Esta es la confirmación. Ese perro, tanque, sargento, como quiera que se llame, formaba parte oficialmente de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Sirvió. Salvó vidas. Y ahora el mundo entero sabe que un policía de Granger lo pateó como si fuera basura delante del colegio de un niño». Reynolds palideció. ¿Qué pasa ahora?» «Queda suspendido indefinidamente», respondió Walton. «Sabes, puedes esperar una investigación formal del Departamento de Asuntos Internos y posiblemente incluso de la Asesoría Legal Militar.
No solo violaste una conducta, profanaste un símbolo. Fuera, la multitud empezó a vitorear. No porque Reynolds estuviera suspendido, sino porque Luis había llegado con Tank. El viejo perro, débil pero erguido, estaba sentado en la parte trasera de una camioneta acolchada con mantas. Harper estaba de pie junto a él, sosteniendo un cartel pintado a mano. «Bienvenido a casa, sargento». Los niños saludaron, los veteranos saludaron. Un anciano se quitó la gorra y se la puso sobre el corazón. Tank no ladró, no se movió mucho, pero sus ojos escudriñaron lentamente a la multitud y tras una larga pausa, bajó la cabeza para apoyarla en la manta. Contento, seguro. Y a pocas manzanas de allí, el agente Reynolds estaba sentado en la oficina del sheriff, mirando fijamente una foto suya que aparecía en la portada de todos los principales medios de comunicación del país. El titular decía: «Policía antianimales patea a perro héroe de guerra y se enfrenta a suspensión inmediata». Pero el karma aún no había terminado. La ciudad de Granger había sido testigo de varios escándalos locales: malversación de fondos, conflictos urbanísticos e incluso una pelea a puñetazos con el alcalde en los años 80, pero nada parecido. La imagen de Tank, ahora conocido nacionalmente como Sargento, descansando tranquilamente en la parte trasera de la camioneta de Luis, se había convertido de la noche a la mañana en el símbolo que definía a la ciudad. Se izaron banderas delante de las casas. Aparecieron carteles de Tank dibujados a mano en escaparates, cafeterías y la oficina de correos. Pero para el agente Reynolds, las consecuencias no habían hecho más que empezar. 2 días después de su suspensión, recibió una notificación oficial. La policía estatal había abierto una investigación interna, junto con una denuncia presentada por la viuda del sargento Martin Daniels. Lo que comenzó como una indignación pública se convirtió ahora en una crisis legal, especialmente después de que el Departamento de Asuntos de Veteranos confirmara que el servicio militar de Tank le hacía merecedor de protección federal en virtud de ciertas leyes honoríficas sobre animales. Eso significaba que el maltrato no solo era poco ético, sino que podía ser delictivo. El abogado de Reynolds aconsejó silencio, pero su ego tenía otros planes. Se puso en contacto con una emisora de radio local para dar su versión, alegando que las imágenes estaban sacadas de contexto y que el perro le había gruñido primero. La entrevista fracasó estrepitosamente. Los oyentes inundaron la emisora con llamadas airadas, y un exsoldado telefoneó para decir: «Si ese perro gruñó, es porque percibió algo que a los demás se nos pasó por alto. Los animales no mienten, las personas sí». Mientras tanto, Harper fue invitada a hablar en un acto regional sobre bienestar animal. Llevaba un vestido prestado y tembló durante todo el trayecto hasta el centro cívico, pero una vez en el escenario, sostuvo el micrófono con una fuerza tranquila. «No publiqué el vídeo para ser famosa», dijo, con la voz ligeramente quebrada. «Lo publiqué porque nadie más hizo nada. Vi a alguien hacer daño a un perro que nunca se defendió. Un perro que, resulta, se pasó la vida protegiendo a gente que no podía protegerse a sí misma. No sabía que era un soldado, pero sabía que no se merecía eso». Sus palabras también se hicieron virales. Al final de la semana, la historia había sido recogida por un programa matinal nacional. Un productor se puso en contacto con Marta y Harper, preguntándoles si podían volar para una entrevista televisada. No aceptaron. Granger se había convertido en una tormenta mediática, y ninguna de las dos quería hacer desfilar a Tank por televisión en directo mientras aún se estaba recuperando. En lugar de eso, las entrevistas vinieron a ellos. Los periodistas se alineaban en las aceras, filmando desde el exterior de la casa de Luis, donde Tank descansaba ahora en una cama acolchada para perros bajo el toldo del porche. Luis, abrumado pero amable, solo respondió a una pregunta: «¿Por qué crees que esta historia importa a tanta gente?». Hizo una pausa, porque nos recuerda que las cosas más pequeñas que ignoramos, como un viejo callejero que cojea por la carretera, a veces encierran las historias más grandes. Y quizá todos somos un poco culpables
de apartar la mirada demasiado pronto. Pero el mayor giro vino de una dirección que nadie esperaba. El sexto día después del incidente, un todoterreno negro llegó a la ciudad con los cristales tintados y matrícula del gobierno. Se detuvo tranquilamente delante de la casa de Luis. Salieron dos hombres trajeados. No eran periodistas ni burócratas, eran militares. Concretamente, pertenecían a la Fundación Conmemorativa del Perro de Guerra del Ejército de Estados Unidos. Se presentaron con serena profesionalidad y pidieron conocer al sargento. Luis asintió y llamó suavemente: «Tanque, visitantes». El viejo perro se agitó y agitó las orejas mientras se levantaba lentamente sobre unas patas temblorosas. Uno de los hombres se arrodilló y le tendió una mano enguantada, no para acariciarlo, sino para saludarlo. El otro sacó una caja del todoterreno y la abrió para mostrar una bandera doblada, una placa de reconocimiento y un medallón grabado con el nombre Sargento, Cano 9, 742 Bes Pa. Era oficial. El ejército había revisado las imágenes, confirmado el servicio de Tank y autorizado un nuevo reconocimiento honorífico por sus años de servicio. A Luis se le quebró la voz al preguntar: «¿Y ahora qué pasa con él?». El oficial más alto sonrió amablemente. «Se queda con usted si lo acepta. Esto no es un traslado, es un agradecimiento». Cuando los hombres se levantaron y se dieron la vuelta para marcharse, Harper sorprendió a uno de ellos mirando hacia la comisaría. Preguntó en voz baja: «¿Y el agente que le dio la patada?». El rostro del hombre se endureció. La justicia tiene su propio camino, pero a veces una nación mira, y a veces ese es el único tribunal que necesitamos. Esa misma tarde, las imágenes de los militares saludando a Tank desencadenaron otra oleada viral, esta vez bajo el hashtag Chate Salute for Sergeant. Personas de todo el país, desde bomberos a escolares, empezaron a publicar sus propias fotos y vídeos saludando a sus mascotas, animales de servicio o incluso peluches en homenaje. De vuelta a la oficina del sheriff, Reynolds miraba las noticias en una pantalla apagada, con los ojos hundidos y las manos temblorosas. Su abogado le informó de que se iba a convocar una comisión administrativa, no solo para suspenderle, sino para revisar todas las quejas que había recibido en el pasado. Al parecer, Tank no era el único animal al que había maltratado. Un antiguo colega habló anónimamente con la prensa. Solía presumir de dar patadas a los perros callejeros. Lo llamaba limpiar las calles. Supongo que al final pateó al equivocado. Reynolds no respondió. Por primera vez en años, no tenía nada que decir. Y por primera vez en su vida, el mundo no le escuchaba a él, sino al perro que intentaba silenciar. ¿Y Tank? Aquella noche, bajo un cielo tranquilo y envuelto en la calidez de una vieja manta militar, durmió profundamente. Ya no era un perro callejero, ya no olvidado, un soldado honrado, un héroe recuperado. Pero quedaba algo por resolver. Harper había notado algo extraño en el vídeo original, algo que nadie más había captado, y estaba a punto de profundizar. El detalle era pequeño, apenas perceptible. Pero Harper había visto el vídeo docenas de veces, y algo seguía molestándola. No sobre la patada o la reacción de Tank, sino sobre el momento justo antes de... Un segundo de vacilación en la postura del agente Reynolds, una mirada por encima del hombro, como si no solo reaccionara ante el perro, sino que buscara a alguien. Descargó el archivo original y lo ralentizó fotograma a fotograma. Ahí estaba. Justo antes de levantar el pie, Reynolds no miraba a Tank, sino hacia el callejón de enfrente. Su expresión cambió, se tensó, como la de alguien que sabe que le observan, pero no le importa. Y entonces Harper recordó algo más. La mañana del incidente, se había cruzado con un hombre en ese mismo callejón. Estaba encorvado sobre una caja de herramientas, trabajando en un empalme eléctrico. No le había dado mucha importancia, pero ¿y si había visto algo? ¿O tenía imágenes desde otro ángulo? Mandó un mensaje a Marta, que la puso en contacto con alguien del ayuntamiento. Al cabo de unas horas, Harper tenía un nombre: Jordan West, un electricista contratado que trabajaba en el circuito de alumbrado público.
Había estado revisando el empalme cercano a la cámara del callejón la misma mañana en que patearon a Tank. Con el corazón palpitante, Harper llamó al número que le habían dado. Jordan dudó al principio, no le gustaba involucrarse, pero cuando Harper mencionó al perro, su tono cambió. «Sí», dijo, «lo he visto». Estaba a punto de gritarle al tipo cuando vi que miraba hacia mí. Me quedé paralizado. «Pero escucha, tengo algo más». Explicó que su caja de servicio tenía una GoPro montada. «Para el seguro», dijo. «A veces roban cosas del camión. La dejo funcionando mientras trabajo». Harper se quedó sin aliento. «¿Todavía tienes las imágenes?» Lo tenía. Una hora más tarde, se reunieron en una cafetería cerca de las afueras de la ciudad. Jordan le entregó un pendrive y solo le dijo, «Míralo hasta el final». Harper se fue a casa y abrió el archivo en su portátil. Al principio, confirmó lo que ya sabía. Reynolds acercándose al perro, murmurando para sí mismo. La cruel patada, el gemido de Tank. Pero un minuto después, Reynolds sacó su teléfono. No estaba llamando a la central, no estaba enviando un mensaje, estaba borrando algo. Entonces, a las 5:02, Harper lo vio. Reynolds se agachó brevemente y metió la mano en su chaqueta. Sacó un guante de cuero roto y manchado de sangre y lo metió en una papelera cercana antes de volver hacia la comisaría. La fecha y hora coincidían exactamente 5 minutos después de la patada. A Harper se le heló la sangre. Llamó inmediatamente a Marta. Creo que Tank no solo estaba en el lugar equivocado. Creo que vio algo. Juntas, llevaron las imágenes al sheriff Walton. Lo vio 3 veces en silencio, con la mandíbula apretada a cada repetición. «Ese guante», murmuró. «Tenemos que encontrar ese cubo de basura». Pero era demasiado tarde. La papelera ya se había vaciado. Sin embargo, Marta tuvo una idea. «Granger Waste Services no procesa la basura hasta los viernes», dijo. «Si actuamos ahora, aún podría estar en la estación de transferencia». El sheriff no esperó. Llamó por radio a 2 ayudantes y condujo con Harper y Marta hasta el vertedero del condado. Lo que siguió fueron 5 horas de rebuscar en bolsas de basura bajo el calor de principios de verano. Las moscas, el calor y el hedor a podrido no les disuadieron. Harper repetía una y otra vez: «No solo buscamos un guante, buscamos la razón por la que Tank se lesionó». Entonces, justo cuando el sol se ocultaba tras las colinas, un ayudante del sheriff gritó: «Tengo algo». Envuelto en papel de periódico húmedo, medio empapado en soda, había un guante de cuero negro roto en la palma, con lo que parecía sangre seca en la punta de los dedos. Dentro, bien doblada, había una tarjeta. Estaba manchada y doblada, pero Harper reconoció las palabras: «Departamento de Control Animal. Etiqueta de pruebas 1183». El guante había sido parte de un caso activo, un caso cerrado. De vuelta en la comisaría, el sheriff Walton consultó los registros internos. El caso 1183 se había cerrado 3 años antes. Una red ilegal de peleas de perros a las afueras de la ciudad. 10 arrestos, 9 condenas. Pero un sospechoso había salido libre por falta de pruebas. Un hombre llamado Clay Dobson. Adivina quién hizo desaparecer esas pruebas. Walton dijo sombríamente. Reynolds había sido el oficial que respondió. La verdad se estrelló en su lugar como un trueno. Reynolds no solo había pateado a Tank porque no le gustaban los perros callejeros, le había reconocido. Probablemente, Tank había estado allí la noche de la redada de las peleas de perros. Tal vez incluso había sido un testigo confiscado, un fantasma de un caso que Reynolds había intentado enterrar. Tank vio algo que podría haberse vuelto en su contra, dijo Marta con voz fría. Así que Reynolds se aseguró de legar primero a Tank. El sheriff no lo dudó. Esa misma noche solicitó una orden de arresto urgente. A las 3 de la madrugada, los agentes entraron en casa de Reynolds. En un cajón cerrado con llave, encontraron más guantes, algunos manchados, otros limpios, y una carpeta marcada como Dobson 2019. Dentro había fotos, notas y una lista de objetos que Reynolds había declarado perdidos en el traslado.
No solo había pateado a un perro, había silenciado a un testigo. Y ahora ese testigo había traído la verdad aullando de nuevo a la superficie. Al amanecer, el ambiente en Granger había vuelto a cambiar. Lo que había comenzado como un acto de crueldad contra un perro callejero se había convertido en algo mucho más profundo, algo más oscuro. La revelación de que el agente Reynolds había manipulado pruebas en un caso de peleas de perros se estaba extendiendo por la ciudad como un reguero de pólvora. Pero lo que realmente sorprendió a la gente fue lo siguiente. Un perro había recordado. Tank, al que antes no se veía más que como una sombra coja en la calle, se había convertido en la clave para sacar a la luz un encubrimiento que había permanecido oculto durante 3 años, y lo había hecho no con la fuerza, sino con el silencio. El tipo de silencio que lo ve todo. En la oficina del sheriff, el ambiente era electrizante. Los investigadores de la Oficina Estatal de Investigación Criminal llegaron antes de las 9 de la mañana y se hicieron con el control de los archivos, el ordenador y los registros de incidentes de Reynolds. El sheriff Walton no se resistió. De hecho, les dio la bienvenida. Debería haberlo visto. Les dijo a Harper y Marta de pie fuera de su despacho, exhaustos pero resueltos. Reynolds siempre hizo las cosas demasiado limpias. Nunca presentaba informes completos. Siempre decía que se gestionaba in situ. No quería creer que alguien con esta placa pudiera ser tan deshonesto. Harper se quedó callada. No necesitaba decir nada. Los hechos eran suficientemente elocuentes. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Luis estaba sentado junto a Tank en el porche. El viejo perro ya descansaba más. Su respiración se había estabilizado y sus heridas sanaban lentamente bajo la cuidadosa atención de Marta. Pero algo había cambiado en el comportamiento de Tank. Ya no se estremecía cuando alguien se acercaba. Cuando se acercaban niños con notas y golosinas, levantaba la cabeza y movía suavemente la cola. Empezaba a confiar de nuevo. Luis lo notó sobre todo cuando una mañana cogió sus botas. Al inclinarse, Tank se echó hacia adelante y apoyó la barbilla en el pie de Luis. Sin miedo, solo una presencia tranquila. «Buen chico», susurró Luis, rascándole detrás de las orejas. «Tan hiciste más de lo que cualquiera de nosotros podría». Pero la lucha no había terminado. En una reunión a puerta cerrada, el sheriff Walton informó al consejo municipal: «Creemos que Reynolds encubrió a Dobson durante la redada de las peleas de perros. Las pruebas sugieren que Dobson le sobornó. Reynolds entonces perdió el guante, lo que probablemente ató a Dobson al foso». Hizo una pausa. Tank puede haber sido uno de los perros rescatados de esa operación. La sala se llenó de jadeos. Una concejala preguntó: «¿Tenemos pruebas?». Walton asintió lentamente. «Las tendremos. Marta está haciendo pruebas a Tank en busca de cicatrices antiguas, fragmentos de microchip, cualquier cosa que confirme que estuvo allí. Pero el vínculo conductual ya es innegable. El perro reaccionó ante Reynolds con miedo antes de la patada, y cuando vio el guante, lo olfateó e inmediatamente metió la cola. Eso no fue todo. La carpeta de archivos encontrada en el cajón de Reynolds contenía un recibo, una transacción no declarada de una casa de empeños fechada una semana después de la redada. ¿El artículo? Un collar de plata que coincidía con la descripción de uno sustraído de la propiedad de Dobson. Nadie sabía cómo había acabado en posesión de Reynolds, pero ahora tenían más que suficiente para reabrir el caso. ¿Y Dobson? Había dejado la ciudad 2 años antes, después de salir libre. Pero cuando se supo de la investigación sobre Reynolds, alguien avisó anónimamente a la BCI de su nueva dirección, a las afueras de Boise, Idaho. Fue detenido en 48 horas. Ese mismo día, Marta recibió los resultados del examen médico de Tank. Las radiografías confirmaron fracturas costales cicatrizadas compatibles con malos tratos, cicatrices en las patas traseras, evidencias de desnutrición previa, e incrustado en la piel, cerca del hombro izquierdo, un microchip parcial. Llevó tiempo, pero el número acabó localizándose en un registro canino federal. El nombre original, K9742B, Sargento.
registrado a nombre de un contratista privado que había trabajado en seguridad en Afganistán. El mismo hombre que más tarde se había asociado con el sargento Martin Daniels sobre el terreno. Eso lo resolvió. Tank había vivido 2 vidas, una en la guerra, otra en la supervivencia, y ambas habían estado marcadas por la lealtad, el dolor y el silencio. Cuando la historia completa salió a la luz, los equipos de noticias descendieron sobre Granger una vez más. Pero esta vez no pidieron entrevistas a Harper. Querían a Tank, fotos de él descansando con los niños, caminando lentamente junto a Luis, incluso dormitando bajo las estrellas, llenaron las páginas de los periódicos de todo el país. Un equipo de documentalistas pidió permiso para filmar su viaje. Harper dijo que no. No es una historia, les dijo. Sa es un superviviente. En privado, sin embargo, empezó a recopilar todos los posts, todas las imágenes, todos los mensajes que la gente había escrito sobre Tank. Quería crear un álbum de recortes, no para ella, sino para él. Una forma de honrar su memoria una vez que su cansado cuerpo se rindiera por fin, llegara el día que llegara. No quería que se le recordara como el perro al que patearon. Quería que lo recordaran como el perro que no se rindió. Y al otro lado de la ciudad, Reynolds estaba en una celda esperando su traslado. El mismo agente que antes se pavoneaba por Granger como si sus calles fueran suyas, ahora miraba fijamente a los muros de hormigón, ignorado por todos. Había perdido su placa. Su pensión estaba siendo revisada, y el fiscal del estado acababa de confirmar que se iban a presentar cargos formales como obstrucción a la justicia, destrucción de pruebas y complicidad en actos de crueldad criminal. Pero quizá la justicia más poética de todas. Cada vez que los guardias pasaban por su celda, lo llamaban por un nuevo apodo, un apodo susurrado con sombría satisfacción por sus compañeros. El hombre que fue burlado por un perro. A pesar de todo lo que había pasado, aún había una pregunta que resonaba silenciosamente por las calles de Granger. ¿Dónde había estado Tank todos estos años? Si una vez había pertenecido a un adiestrador militar, si había desaparecido después de la guerra, ¿cómo había acabado cojeando por callejones de una ciudad olvidada como esta? Marta estaba decidida a averiguarlo. Una tarde, invitó a Harper, a Luis y a la viuda del sargento Martin Daniels, se llamaba Irene, a tomar un café en la clínica de animales donde trabajaba. Se sentaron en un pequeño círculo, con Tank dormitando plácidamente sobre una colchoneta acolchada. El suave zumbido de los grillos se filtraba a través de la puerta mosquitera. «Lo tuve casi un año», dijo Irene, acariciando suavemente la oreja de Tank. Después de la muerte de Martin, fue como: tuve este último pedazo de él, pero yo no estaba bien. La pena me lo quitó todo. Ella miró hacia abajo. Una noche, dejé la puerta trasera abierta. A la mañana siguiente, ya no estaba. Luis asintió lentamente. ¿Y nadie lo encontró nunca? No. Puse carteles. Llamé a albergues. Nada. Es como si hubiera desaparecido. Marta se inclinó hacia adelante y desplegó una copia impresa del historial de Tank. Este fragmento de microchip procedía de un registro extranjero, probablemente implantado por la empresa de seguridad privada antes de que trabajara con Martin. Por eso no apareció en nuestros escáneres estadounidenses, pero esto es lo interesante. Señaló una anotación en el margen. Estuvo desplegado 7 meses en el sur de Afganistán, pero la última anotación dice que fue transferido a supervisión civil tras la muerte de Martin. Harper frunció el ceño. ¿Transferido a dónde? Ni idea. Los registros terminan ahí. Marta exhaló. Pero alguien no hizo su trabajo. Debería haber ido a un hogar apropiado o a un santuario. En lugar de eso, probablemente acabó siendo repartido, olvidado, hasta que aterrizó cerca de ese ring de peleas de perros. Irene se secó una lágrima. Pensé que le había fallado, pero quizá estaba intentando volver desde el principio. Tank se removió y apoyó suavemente la cabeza en su pie. Era la primera vez desde su regreso que la tocaba voluntariamente. Esa noche, Harper publicó una foto del momento,
Tank, tumbado tranquilamente a los pies de Irene, y la tituló «Algunos lazos nunca se rompen». Incluso después de la guerra, incluso después de la pérdida, algunas almas recuerdan a dónde pertenecen. Alcanzó 1,2 millones de me gusta en 48 horas. Pero cuando la historia se difundió, empezó a llegar un nuevo tipo de atención. En cuestión de días, la clínica de Marta recibió docenas de llamadas de adiestradores de K9 retirados, veteranos, grupos de defensa de los animales, ofreciéndole su apoyo. Hubo una llamada que destacó. Una mujer llamada Dra. Elise Mendel, directora de un centro de rehabilitación para perros de servicio militar en Montana. «Hemos estado siguiendo la historia de Tank», dijo por teléfono, «y nos gustaría ofrecerle un puesto de santuario honorario, si alguna vez lo quiere, sin jaulas, campos abiertos, atención médica, un lugar donde los viejos guerreros van a descansar». Luis dudó cuando Marta le transmitió la oferta. «Aquí tiene un hogar», dijo en voz baja, mirando el cuerpo desgastado de Tank. «Lo sé», respondió Marta, «pero no creo que se trate de llevárselo, se trata de dejarle elegir», así que decidieron dejar que Tank lo viera. 2 días después, Harper, Luis, Marta e Irene condujeron con él hasta Montana. Fue un viaje largo, dividido en suaves paradas y siestas al borde de la carretera, pero cuando por fin llegaron, Tank se animó. El santuario era todo lo que habían prometido. Pastos abiertos, arboledas sombreadas, senderos tranquilos. Algunos otros viejos K9 deambulaban por allí, cada uno con una historia escrita en su forma de andar, en su manera de observar el horizonte. Tank se paró en el borde del campo y se quedó mirando a lo lejos durante un buen rato. Luego se dio la vuelta y volvió cojeando hacia Luis. La elección estaba hecha. De vuelta en Granger, se celebró una pequeña ceremonia frente a la oficina del sheriff, no para enterrar el escándalo, sino para celebrar la justicia que surgió de él. Se inauguró un nuevo banco cerca de la fuente del parque, con una placa de bronce incrustada en piedra. En honor del sargento, K9 742B, sirvió sin rechistar, sufrió sin quejarse, salvó sin pedir gracias. En la dedicatoria, Harper leyó un breve discurso, con voz firme. «Le fallamos una vez, pero le escuchamos cuando lloraba, creímos cuando se levantó, y recordamos que a veces los héroes que pasamos por alto son los que llevan la verdad consigo, incluso cuando no pueden hablar». Luis no pudo evitar que le temblaran las manos cuando se levantó para hablar a continuación, pero solo dijo una frase. «Antes pensaba que un perro era solo un compañero. Ahora sé que algunos son leyendas». En cuanto al agente Reynolds, su juicio debía comenzar en otoño. Permaneció entre rejas. Se le denegó la libertad bajo fianza después de que el segundo registro de su propiedad revelara una nueva manipulación de pruebas en casos anteriores. Su abogado intentó alegar estrés mental, parcialidad por la indignación pública, pero las pruebas eran abrumadoras, y el Tribunal de la Opinión Pública ya había dictado su propia sentencia. Tank nunca supo nada de eso. Solo sabía que ahora, cuando se despertaba, había comida en un cuenco. Había manos que no le dolían. Y había un porche donde podía apoyar la cabeza sin inmutarse. Y quizás, en algún lugar de su interior, lo sabía. No solo había sobrevivido a la injusticia, la había derrotado. A pesar de que por fin parecía que todo se había calmado, algo en el interior de Harper seguía tironeándola. El vídeo, el guante, el caso, habían destapado la corrupción de un hombre. Pero, ¿y si había algo más? ¿Y si Reynolds no era el único que había mirado hacia otro lado, o peor aún, había ayudado a encubrirlo todo? No podía deshacerse de un nombre en particular, Clay Dobson, el hombre que había salido libre después de la redada de peleas de perros. Según los documentos del Estado, había sido el presunto organizador, no solo un espectador. Sin embargo, había desaparecido sin siquiera un cargo de servicio comunitario, por no hablar de la cárcel. Entonces, ¿por qué la policía le había dejado marchar? Harper se sumergió en los registros judiciales. La mayoría eran públicos, pero incompletos. Algunas páginas estaban redactadas,
otras faltaban por completo. Encontró una nota particularmente extraña en el resumen del caso del fiscal: evidencia mal manejada, testigo principal considerado inadmisible debido a la violación de la cadena de custodia. Ese testigo principal era probablemente Tank. Marta lo confirmó. Los animales son a menudo clave para enjuiciar los casos de maltrato, pero si la documentación en torno a su incautación es chapucera o si el agente implicado no puede testificar adecuadamente, todo se viene abajo. La frustración de Harper se convirtió en fuego. Alguien se había asegurado de que las pruebas se desmoronaran, y ahora que Reynolds estaba entre rejas, empezaba a sospechar que no lo había hecho solo. Llevó sus sospechas al sheriff Walton, que había llegado a confiar en sus instintos. «Ya sabemos que Reynolds destruyó un guante», dijo, «pero ¿qué hay del resto de las pruebas? ¿Cadenas? ¿Fotos? ¿Informes médicos? Si Dobson era el cabecilla, ¿por qué no se hizo más para retenerlo?» Walton se recostó en su silla. «Porque alguien quería que se fuera». Y tenía razón. Una auditoría iniciada por el BCI, desencadenada por la detención de Reynolds, descubrió que 4 pruebas del caso Dobson habían desaparecido la semana siguiente a la redada, todas firmadas con las iniciales RC. Pero la policía de Granger no tenía ningún agente con esas iniciales. Marta tuvo que atar cabos. ¿Y los civiles? ¿Pasantes? ¿Técnicos? Fue entonces cuando el rostro del sheriff se ensombreció. «Ryan Colburn», murmuró, «especialista técnico a tiempo parcial. Hacía copias de seguridad de bases de datos, vídeos de vigilancia, transferencias de pruebas. También era sobrino de Reynolds». Todo empezó a tener sentido. Los registros mostraban que Ryan Colburn había tenido 2 contratos temporales con el departamento, ambos durante periodos delicados. Uno justo después de la redada de las peleas de perros, el otro unos meses antes de que Tank apareciera en las calles de Granger. Entre esos 2 periodos, Colburn había viajado mucho: Idaho, Nevada y Colorado rural, las mismas regiones donde, según la ASPCA, habían resurgido silenciosamente las peleas de perros. Y entonces Marta recordó algo más. Las cicatrices de las patas de Tank no eran todas recientes. Sacó las radiografías. Algunas son más antiguas, limpias, como hechas por una cuchilla afilada, deliberadas, cicatrices de entrenamiento o cicatrices de lucha. Harper se quedó sin aliento. «¿Estás diciendo que Tank no era solo un perro rescatado?» «Estoy diciendo», Marta respondió con cuidado, «que podría haber sido recapturado. Puede que incluso lo volvieran a utilizar». La sala se quedó en silencio. Walton llamó inmediatamente al grupo de trabajo estatal. A las pocas horas, emitieron una orden federal contra Ryan Colburn, pero ya había desaparecido. Lo rastrearon hasta una cabaña en las afueras de Flagstaff, Arizona, un conocido foco de peleas clandestinas de animales, pero cuando llegaron los agentes, el lugar estaba abandonado, sin perros ni archivos, solo troncos quemados en la chimenea y un único sobre la mesa. Contenía una fotografía granulada, un perro que se parecía a Tank, de pie en una jaula de alambre, con el hocico ensangrentado y los ojos hundidos. En el reverso ponía: «Al final todos se rompen». Era como un cuchillo clavado en el pecho. Harper se negó a dejarlo pasar. Lanzó una campaña online con la ayuda de Marta, Das Find Colburn. Incluía una recompensa de $10,000, recaudados en solo 3 días. Amantes de los animales, veteranos, periodistas y activistas se unieron a la iniciativa. En una semana empezaron a recibirse muchas pistas. Alguien había visto a Colburn en una gasolinera de Nuevo México, comprando cinta adhesiva y carne cruda. Otro afirmó que estaba escondido cerca de la frontera, moviéndose de noche con un pitbull en la parte trasera de su camioneta. Nada estaba confirmado, pero la red se estaba cerrando. Mientras tanto, en Granger, Tank se había convertido en algo más que un héroe local. Ahora era un símbolo, no solo de supervivencia, sino de resistencia. El Instituto de Harper la invitó a dar un discurso en la asamblea de fin de curso. Al principio, se negó. «Yo no soy el héroe», le dijo al director. «Él lo es».
Pero al final aceptó. El gimnasio estaba lleno. Tank estaba allí, tumbado tranquilamente junto a la silla de Luis. Harper subió al podio y miró a la multitud. «Todos sabéis lo que pasó», empezó. «Habéis visto el vídeo. Habéis seguido la historia. Pero lo que no vieron fue lo que vino después. Los días que pasamos buscándolo. Las noches que no dormimos porque pensábamos que tal vez se había ido para siempre. O peor aún, que a nadie le importaría». Hizo una pausa, luego sonrió. Pero a la gente le importó. Se levantaron, publicaron mensajes, se presentaron en la comisaría no con odio, sino con esperanza. Por un perro viejo. Por una verdad que ya no podíamos ignorar. Miró a Tank. «Salvaste algo más que a ti mismo. Nos has salvado a nosotros». El aplauso fue ensordecedor. Y en algún lugar, viendo a través de una pantalla de teléfono agrietada en una habitación de motel en el borde del desierto, Ryan Colburn vio el clip. No hizo ningún comentario. No le gustó. Pero por primera vez desde que corría, sintió que algo le carcomía. Miedo. Porque el perro que creía que desaparecería había hecho lo impensable. Había vuelto más fuerte. Y aún no había terminado. La persecución de Ryan Colburn se extendía a su segunda semana, y lo que había comenzado como una historia local ahora tenía alcance nacional. Todas las grandes cadenas se habían hecho eco. En los programas de entrevistas se debatía cómo las fuerzas del orden habían permitido que un presunto manipulador de pruebas y posible cómplice en una pelea de perros pasara desapercibido. Pero para Harper y Marta y Luis, las noticias habían dejado de ser el centro de atención. Su preocupación era Tank. El viejo perro se estaba ralentizando. Aún movía la cola cuando Harper entraba en la habitación. Aún se levantaba para comer y seguía empujando la mano de Luis cuando quería que le rascara detrás de las orejas. Pero ahora se cansaba más fácilmente. A veces respiraba entrecortadamente. Otras veces le temblaban las patas traseras de tanto caminar. Marta se lo explicó con delicadeza una tarde, sentados los tres en el porche de Luis. «Los traumas no desaparecen», dijo. «Ha vivido la guerra, el maltrato, el abandono y ahora la fama. Es mucho para un cuerpo que nunca estuvo hecho para soportar este peso durante tanto tiempo». Luis asintió con los ojos distantes. «Salvó a una ciudad, pero podríamos estar perdiéndolo». Harper se mordió el labio. «Tenemos que hacer algo», y lo hicieron. Con la ayuda de Marta, Harper organizó algo más íntimo que campañas virales y segmentos de noticias. Una ceremonia, no para la fama, no para las cámaras, sino para cerrar, para Tank. Lo llamaron el Paseo de Honor. Sería un paseo corto por la plaza del pueblo de Granger, de unas pocas manzanas, flanqueado por amigos, veteranos, niños y todas las personas que se habían levantado cuando el sistema falló. La idea era sencilla. Tank la recorrería una vez, despacio, rodeado de aquellos a los que había reunido sin saberlo. Sería su despedida, ya fuera de los focos o de algo más profundo. Se corrió la voz rápidamente. La ciudad imprimió carteles con una silueta de Tank bajo las palabras: «No todos los héroes llevan medallas, algunos caminan a 4 patas». La mañana de la marcha, la plaza se llenó con más de 400 personas, más de la mitad de la población de la ciudad. Se izaron banderas. Los niños sostenían carteles en los que se leía «Gracias, sargento» y «Los más valientes de Granger». Un cuarteto de metales local se ofreció voluntario para tocar una lenta interpretación de «America the Beautiful». Tank fue cargado suavemente en la parte trasera del camión de Luis y conducido al punto de partida. Bajó lentamente, con las piernas temblorosas al principio, hasta que sus patas tocaron el pavimento y se estabilizó. La multitud enmudeció. Empezó a andar. Luis sujetaba la correa sin apretar, dejando que Tank guiara el paso. Harper caminaba por el lado opuesto, siguiendo sus pasos. Detrás les seguían Marta, Irene y un grupo de veteranos, todos en respetuoso silencio. Eran solo unas manzanas, pero cada paso parecía monumental. La gente lloraba, la gente saludaba, algunos simplemente se arrodillaban al paso de Tank, inclinando la cabeza. No se oyó ni un solo teléfono.
No se pronunció ni una sola palabra hasta los últimos metros, cuando un niño rompió el silencio para susurrar. Es como un superhéroe de verdad. Cuando Tank llegó a la última curva, se detuvo. Luego, como si lo intuyera, levantó la vista hacia el banco conmemorativo con su nombre, el mismo junto al que Harper se había sentado una vez, preguntándose cómo ayudarle. Se echó al suelo, apoyó la barbilla en las patas y cerró los ojos. Por un momento, nadie se movió. Entonces la multitud estalló no en vítores, sino en un aplauso suave y sostenido, un homenaje, un reconocimiento, una forma de dar las gracias que las palabras no podían expresar. Y sin embargo, mientras Tank descansaba, el mundo a su alrededor seguía cambiando. Ese mismo día, llegó el aviso por el que Harper había estado rezando. Una fotógrafa llamada Erica Dalton había visto una camioneta negra aparcada en el Bosque Nacional de Gila. Le había hecho una foto para su blog porque algo en ella le parecía mal. Cuando más tarde vio la cara de Colburn en un segmento de las noticias, comprobó sus fotos. La fecha coincidía con la de un robo denunciado en un rancho cercano. La foto mostraba claramente la cara de Colburn en el espejo retrovisor. Las autoridades actuaron con rapidez. Los U.S. Marshals se asociaron con la policía local para asaltar el remoto campamento a la mañana siguiente. Cuando llegaron, Colburn estaba dormido en la cabina del camión, con un pitbull encadenado al parachoques trasero. No se resistió. Pero el verdadero horror estaba en un cobertizo oculto en las inmediaciones. Manchas de sangre, jeringuillas, collares de descarga. Se trataba de un centro de adiestramiento, grosero, violento e inequívocamente relacionado con las peleas de perros organizadas. Entre las pruebas incautadas había cuadernos escritos a mano y una unidad digital con la etiqueta Inventario K9. En una de las páginas figuraba 742B, resurgido, Granger, poco fiable, débil. Lo había sabido. Había observado, incluso había escrito sobre Tank como si no fuera más que una herramienta defectuosa. Y ahora se enfrentaría a un tribunal lleno de gente que había tratado a esa herramienta defectuosa como un tesoro nacional. Colburn fue acusado de delito grave de crueldad animal, tráfico, destrucción de registros de servicio federal y conspiración para alterar pruebas. Pero mientras se acumulaban los cargos, no dijo nada. Cuando un periodista le preguntó, ¿tiene algo que decir sobre el perro que le desenmascaró?, solo respondió una vez, «Debería haber terminado el trabajo cuando tuve la oportunidad». Esa frase volvería a perseguirle en los tribunales, porque aunque Tank había sobrevivido, aunque había cojeado entre el dolor, el recuerdo y la traición, nunca había dejado de caminar. Y eso era algo que Colburn nunca entendería. No se rompe un alma como la de Tank, solo la haces más fuerte. El juicio de Ryan Colburn comenzó una fresca mañana de octubre en el juzgado del condado de Granger. El edificio, normalmente tranquilo y apenas ocupado, estaba ahora rodeado por una multitud tan numerosa que los ayudantes del sheriff tuvieron que colocar altavoces en el exterior para acomodar a los que no cabían en la tribuna. Algunos venían de fuera de la ciudad. Muchos eran veteranos, otros eran activistas de los derechos de los animales, pero todos venían por una razón. Tank, Harper, se sentó en segunda fila, flanqueado por Luis y Marta. Irene Daniels sostenía en su regazo una bandera doblada, la misma que una vez cubrió el ataúd de su marido. Y justo detrás de ellos, descansando tranquilamente sobre una gruesa manta junto a una almohadilla térmica, yacía Tank, más viejo, más lento, pero todavía muy presente. El juez había hecho una rara excepción para permitirle entrar. «Se ha ganado el derecho a ser testigo de la justicia», había dicho. Desde el momento en que comenzó el juicio, estaba claro que la acusación había construido un caso devastador. Lo expusieron pieza por pieza. El guante que Reynolds descartó, los registros alterados vinculados a los inicios de sesión del técnico de Colburn, la foto del bosque mostrando su cara en el espejo, los cuadernos encontrados en la cabaña. Y lo más condenatorio de todo, la unidad digital etiquetada como Inventario K9, que enumeraba a Tank como si fuera un arma rota,
no un alma viviente. Tank no es una prueba, declaró el fiscal principal con voz firme. Es una víctima, un testigo y un héroe. No pidió ser arrastrado a este juicio. No eligió ser tratado como una propiedad. Pero incluso cuando otros le fallaron, recordó lo que significaba proteger y lo ha hecho otra vez. El jurado guardó silencio. La sala estaba pendiente de cada palabra. La defensa de Colborne trató de inculparle como mentalmente inestable, manipulado por su tío, presionado para tener acceso temporal a las pruebas. Pero su argumento se deshizo en el momento en que la fiscalía mostró la línea de tiempo. Dobson sale libre y Colborne abandona la ciudad. Las denuncias por maltrato animal aumentan en los estados por los que viaja. Tank reaparece en Granger, días después de que Colborne sea visto por última vez cerca de la ciudad. La línea no era solo lógica, era letal, pero fue el testimonio de Harper el que sacudió la sala hasta sus cimientos. Cuando subió al estrado, no recitó hechos. Contó una historia. Describió la mañana en que vio la patada, la impotencia, la rabia, el silencio de la multitud. Luego habló de los días que pasó buscando a Tank, del momento en que lo encontraron, de cómo había confiado incluso después del dolor. Y por último, levantó el comentario plastificado que había impreso hacía meses, el que decía: «Ese perro también me salvó la vida». «No es solo un perro», dijo con la voz entrecortada. «Es la razón por la que vuelvo a creer en el bien y el mal. Él es la razón por la que no me quedé callada». Cuando se retiró, incluso el juez se tomó un momento antes de llamar al siguiente testigo. Esa noche, el ciclo de noticias volvió a estallar. Clips de las palabras de Harper se emitieron en todo el país. Hashtags como Mela Trial of Tank y Honor de K9 fueron tendencia durante días. Llegaron mensajes de todo el país, cartas, notas de voz e incluso donaciones a refugios en nombre de Tank. Pero en Granger, Marta se dio cuenta de algo. Tank se estaba apagando. Había perdido el apetito. Dormía más. Ya no tenía energía para dar paseos, ni siquiera cortos. Le controlaba las constantes vitales a diario y le ajustaba la medicación para el dolor, pero no le decía nada. Todavía no. Luis lo sabía, Irene lo sabía y Harper también. No hablaron de ello, solo pasaban más tiempo cerca de él, leyendo en voz alta, sentadas en silencio, dejándole sentir su presencia. El juicio duró 7 días. En la última mañana, el jurado regresó después de solo 4 horas de deliberación, culpable de todos los cargos. Cuando se leyó el veredicto, la sala no estalló. No hubo vítores ni aplausos, solo silencio y el sonido de una persona sollozando en silencio en la última fila. Más tarde, Harper diría que fue el momento más respetuoso que había presenciado nunca. Colborne fue condenado a 27 años de prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 18 años. La declaración del juez fue breve pero contundente. «Tratasteis a un ser vivo como si fuera material desechable». Él respondió revelando tus crímenes sin decir ni una palabra. No hay mayor acusación contra tu carácter que esa. Pero ese día deparó una sorpresa más. Al levantarse la sesión, el enlace del ejército de EEUU dio un paso al frente. En sus manos había una pequeña caja de terciopelo. Dentro había una medalla forjada a medida, nunca antes concedida a un animal de servicio no activo. Grabadas estaban las palabras: «Por su valor en el silencio, al sargento K9742B». La sala se puso en pie cuando la medalla fue colocada suavemente junto a la pata de Tank, y por un instante el viejo perro abrió los ojos. No se movió, no ladró, pero Harper juró que le vio mover la punta de la cola. Solo una vez. Esa noche, las calles de Granger estaban tranquilas. La gente encendía velas. Algunos permanecían en silencio en sus porches. Otros simplemente se ponían una mano en el corazón al pasar junto al banco conmemorativo. Todos sabían lo que se avecinaba, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. A la mañana siguiente, Harper fue el primero en llegar a casa de Luis.
Apenas había salido el sol y una suave niebla se cernía sobre el patio delantero como un manto de silencio. No necesitó llamar. La puerta estaba abierta. Marta ya estaba dentro. Tenía los ojos enrojecidos. Irene estaba cerca, con las manos entrelazadas, susurrando una oración. Tank estaba tumbado sobre un grueso cojín en el salón, rodeado de una suave luz que se filtraba por la ventana. Su respiración era superficial pero tranquila, como la de una marea que se aleja lentamente de la orilla. Luis se sentó a su lado, con una mano apoyada suavemente en la caja torácica del viejo perro. «Anoche no se movió mucho», dijo en voz baja. «Solo nos miró una última vez a cada uno de nosotros y se quedó quieto hacia las 3 de la madrugada. No hubo lágrimas al principio, solo quietud, aceptación, gratitud». Envolvieron a Tank en una bandera que Harper había traído, una sencilla, no militar, pero estampada con huellas de patas y estrellas. Luego, en silencio, lo llevaron al patio trasero, donde ya habían preparado un pequeño ataúd de cedro hecho a mano. Luis lo había construido él mismo la semana anterior. Lo enterraron bajo el árbol donde solía tumbarse durante las tardes de verano, mirando las mariposas con los ojos entreabiertos, y entonces el pueblo respondió. Se corrió la voz rápidamente y a media tarde las flores se alineaban en la valla de la casa de Luis. Los niños dejaron dibujos. Uno decía, «Quiero ser valiente como Tank». Otro decía, «Ladró por todos nosotros». Los veteranos enviaron lazos. Departamentos de policía de otros estados enviaron notas manuscritas. Una carta de un antiguo agente K9 de Ohio decía simplemente, «Era uno de los nuestros, quizá mejor». Esa noche, Harper se sentó sola en su habitación y abrió su portátil. No había posteado desde el veredicto. Quería esperar. Ahora, con las manos temblorosas, empezó a escribir. «Anoche nos despedimos de Tank. No se fue gritando, no se fue peleando. Se fue de la misma forma en que vivió, con una dignidad tranquila y más fuerza de la que la mayoría de nosotros jamás conoceremos». Si has seguido su historia, si has sido uno de los miles de personas que nos han escrito, que han hecho donaciones, que se han quedado en la puerta del juzgado o que simplemente han susurrado, «Buen chico», en voz baja mientras veían su paseo de honor, este mensaje es para ti. Tank nos demostró que guardar silencio no significa ser débil, que la justicia no ladra, perdura. Lo enterramos bajo su árbol favorito, el lugar donde se sentía más en paz. Y ahora, seguimos caminando. Por él. El post se hizo viral en cuestión de minutos. En 24 horas, se lanzó una petición para crear una medalla federal en nombre de Tank, que se concedería a los animales de servicio y a los animales civiles que actúen con extraordinaria valentía. En una semana, la petición había recibido más de 1,2 millones de firmas. Mientras tanto, Harper y Marta trabajaban en algo más pequeño pero profundamente significativo, un programa llamado Tank's Watch. Emparejaría a veteranos en situación de riesgo con perros de rescate, entrenándolos no solo como compañeros, sino como equipos de apoyo emocional. La primera sede se abriría en Granger, financiada con donativos de todo el mundo. Luis se ofreció voluntario como primer mentor, y entonces ocurrió algo inesperado. Una tarde, mientras Harper revisaba un paquete de cartas dirigidas al equipo de Tank, encontró un sobre desgastado sin remitente. Dentro había una foto, en blanco y negro, vieja. Mostraba una unidad militar, hombres agachados junto a una serie de perros delante de un avión. En el reverso, con letra temblorosa, se leía: el primer K9 742, 1953. Corea, siempre vuelven. Harper se lo mostró a Marta, atónito. ¿Crees que...? Pero Marta se limitó a sonreír suavemente. Creo que algunos nombres llevan más de una vida. Quizá Tank no fue el primero, quizá no sea el último. Una semana después, en la ceremonia de corte de cinta de la guardia de Tank, el alcalde pronunció un breve discurso, ahogando la emoción. Este perro hizo lo que las leyes no pudieron, lo que algunos humanos no harían.
nos recordó algo que habíamos olvidado, que hasta el más pequeño acto de valor, cuando se hace en el momento adecuado, puede tener eco para siempre. Entonces, con la ayuda de Harper, inauguraron una estatua de bronce. Era Tank, sentado erguido, con los ojos fijos y la boca ligeramente abierta, como si estuviera respirando. Debajo, una placa, Sargento Tank, K9, 742B. No llevaba armadura, llevaba cicatrices, no buscaba la gloria, buscaba la verdad, y cuando otros miraron hacia otro lado, él se quedó. Llegaron visitantes de todo el país, los niños colocaron peluches en la base, los veteranos saludaron. Un anciano se arrodilló y susurró, «Gracias por terminar la misión». Harper permaneció junto a la estatua mucho después de que la multitud se hubiera marchado. El sol se estaba poniendo y la luz dorada bañaba el bronce con su calidez. Por un momento, le pareció ver una sombra más allá de la estatua, vieja, robusta, con la cola que se movía una vez y luego se desvanecía en el crepúsculo. Sonrió y susurró al viento, «Cumpliste tu promesa, ahora descansa». Con el paso de los meses, la historia de Tank, el perro de guerra convertido en héroe local, siguió resonando más allá de las fronteras de Granger. La atención de los medios de comunicación disminuyó, pero el legado que provocó estaba empezando a echar raíces. Harper empezó a recibir cartas, correos electrónicos y mensajes de veteranos, rescatadores y amantes de los perros de todo el mundo. Muchos compartían historias de sus propios animales de servicio, historias de valentía, supervivencia y compañía silenciosa. Otros preguntaban cómo podían ayudar a Tank's Watch, el programa que Marta y ella habían puesto en marcha para emparejar perros de rescate con veteranos traumatizados. Luis se mantuvo ocupado asesorando a los primeros veteranos y perros, viendo cómo se formaban lazos entre los que más se necesitaban. A Irene le visitaba a menudo, le reconfortaba y le traía recuerdos de su marido, el sargento Martin Daniels, el primero en dar a Tank su nombre y su propósito. Pero en el centro de todo, se instaló una paz tranquila. La historia de Tank ya no trataba solo de un perro, sino de la fuerza de la confianza, la resistencia y el valor de luchar, incluso cuando el mundo parece dar la espalda. Una fresca mañana de primavera, Harper y Marta se sentaron juntos en la pequeña biblioteca Granger, revisando los planes para expandir Tank's Watch a otros estados. Las ventanas enmarcaban la suave floración de los cornejos y el zumbido constante de una ciudad que aún se está recuperando. ¿Alguna vez te has preguntado qué pensaría Tank de todo esto? Las estatuas, las medallas, los programas. Marta sonrió pensativa. Creo que él querría que recordáramos a los que no vuelven a casa, los perros que siguen en la sombra esperando una oportunidad. Harper asintió. Entonces seguimos caminando, por ellos. En ese momento, Luis entró con una carta en la mano, de aspecto oficial, con el sello del gobierno. Se la entregó a Harper sin decir palabra. Ella la abrió con cuidado. Era una invitación. El Departamento de Defensa reconocía oficialmente al sargento Tanque, K9742B, con la más alta condecoración civil para animales del país, la Medalla del Congreso al Valor Canino. La ceremonia se celebraría en Washington, D.C., dentro de unos meses, pero ya había planes para un homenaje nacional. El legado de Tank se había convertido en un faro de esperanza, tanto para los animales militares como para sus congéneres. Harper, Marta, Luis e Irene se miraron los unos a los otros con un orgullo compartido mezclado con un asombro silencioso. Tank había sido un soldado, un superviviente, un símbolo, y ahora sería una leyenda. Pero por encima de todo, Tank seguía siendo lo que siempre había sido, simplemente un perro que nunca dejaba de caminar. Gracias por ver esta increíble historia del sargento Tank, un perro que nos mostró el verdadero significado del valor y la lealtad. Si el viaje de Tank te ha llegado al corazón, suscríbete a nuestro canal para ver más historias inspiradoras de animales y humanos que juntos cambian el mundo. No olvides hacer clic en el siguiente vídeo para seguir explorando historias increíbles que demuestran que a veces los héroes vienen en 4 patas.